Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos en esta hermosa noche de miércoles de discipulado, miércoles de aprender en casa. Hoy estamos conectados a través de Facebook, a través de YouTube, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por permitirnos en esta hermosa noche poder estar conectados para aprender más de su palabra. Así que ahí en casa recibo un cordial saludo de nuestros pastores principales, Freddy y María del Carmen de Bruchero, nuestra pastora Yasmín, nuestra pastora Esther, nuestro pastor Edgar de Freddy Josué y Samuel Josué ahí en casa, que también se encuentran conectados aprendiendo la palabra del Señor. También de nuestro pastor David, de Ana María, y aquí su servidora y amiga, la pastora Mar. Y es un miércoles de bendición, miércoles para decirle al Señor gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias porque cada miércoles tú traes enseñanzas maravillosas sobre nuestra vida. Así que ahí en casa vamos a estar cerrando nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que esté tomando el control y el completo dominio de ese hermoso miércoles. Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Eres misericordioso y eres fiel. Gracias, mi Rey amado, por tus múltiples bendiciones sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, mi Rey amado, porque siempre estás a nuestro lado. Señor, en esta hermosa noche depositamos este discipulado en tus manos, Señor, pidiéndote, oh Rey, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor. Pero también te pedimos, Espíritu Santo, que seas estando con nosotros, para que seas nuestro maestro, para que esta noche seas tú enseñándonos y hablándonos a través de tu palabra, a través de lo que nos vas a enseñar hoy en el tabernáculo, mi Rey amado. Háblanos, toca nuestra vida, toca nuestro ser y glorifica de una manera especial y sobrenatural en cada uno de nosotros, y que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado y sea engrandecido. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todas las múltiples bendiciones que ha traído y lo que seguirá haciendo nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que hoy es un miércoles de bendición, porque hemos visto varios puntos importantes sobre el tabernáculo. Y hemos hecho un recorrido sobre este hermoso diseño y sobre esta hermosa elaboración que fue inspirada principalmente por nuestro Señor. Y vamos a ver 7 puntos de los que ya hemos hablado, y estuvimos hablando sobre lo que es el tabernáculo, los símbolos que contiene, que envuelven al tabernáculo, sus colores. Estuvimos explicando cada uno de los colores que posee el tabernáculo en cada uno de los materiales. También estuvimos viendo los materiales, estuvimos hablando de la entrada, estuvimos hablando de los postes y estuvimos hablando del atrio. Pero dentro del atrio hay algo maravilloso y algo muy interesante que el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta noche. Y uno de los elementos principales que se encuentra en el atrio es el altar de bronce, el altar del sacrificio. Encontramos algo hermoso y maravilloso dentro de lo que es el atrio. Encontramos en el atrio algo importante y de suma importancia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo en general. Encontramos este hermoso altar que tiene una tipificación de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como imagen a nuestro Señor Jesucristo, pero tiene una esencia especial que no se debe olvidar, que se debe permanecer en nuestra vida y en nuestro corazón, y que esa debe ser pasada de generación en generación en cada uno de nuestras descendencias. Por eso, como nuestra pastora enseñaba esta mañana, que debemos instruir al niño en su camino, y todas las enseñanzas colocarlas sobre ellos, y ellos a su edad, en su tiempo, en cuando
ya ellos vayan a formar una familia, ellos llevarán también esta misma enseñanza y así no se perderá la fe y tampoco se va a perder la identidad y el sazón que el Señor ha colocado sobre nosotros. Así que es hermoso y maravilloso poder compartir de la palabra del Señor y poder aprender más sobre su palabra. Así que en esta ocasión vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 27. Éxodo, capítulo 27. Versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y de altura de 3 codos. Continuamos con el versículo 2. Y dice así. Y él hará y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte de él mismo y los cubrirá de bronce. Harás también los calderos para recoger las cenizas y sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce que cubra de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar bajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y comenzamos a ver algo interesante y vemos versículo 6, algo interesante, lo que Dios comienza a hablar y a mostrar a través de su palabra. Y dice, y hará también una vara, hará también para el altar varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Es decir, que todos los implementos, todos los elementos se van a elaborar del mismo material y se van a cubrir del mismo material. Encontramos que no solamente era solamente un cuadrado, encontramos que en realidad era el lugar donde se iban a elaborar los sacrificios. Pero vemos algo interesante. Estos iban a ser elaborados de madera y iban a ser recubiertos por bronce. Y hay algo interesante dentro de la palabra del Señor, porque encontramos que el altar de bronce representa el altar del Calvario. Es importante tener en cuenta de que esta representación no solamente está hablando sobre el altar de bronce, está hablando del sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que va más allá de lo que nosotros podíamos imaginar y va más allá de lo que el pueblo de Israel iba a vivir. Es decir, que ya con anterioridad ya Dios tenía un plan trazado con nuestro Señor Jesucristo y que ese plan se iba a llevar a cabo en algún momento. Y por eso cada parte de lo que es el tabernáculo cumple una representación bíblica, pero también un enfoque a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en estos momentos recordemos un poco de lo que hablábamos sobre los materiales. El material de lo que es la madera de acacia es una madera que es fuerte, que es muy difícil de quebrantar.
Es una madera resistente y se habla del bronce como un material de juicio y de sufrimiento, pero también un material fuerte. Estamos hablando de un lugar el cual iba a ser de sacrificio, que por lo tanto el fuego que iba a haber en ese altar, en el altar de bronce, iba a ser constante y por lo tanto la madera debía ser resistente. Teniendo en cuenta este punto, porque quizás muchos pensarán de que como era madera, se iba a desvanecer muy rápido. ¿Cómo son las cosas de Dios tan maravillosas que solamente se hizo un solo diseño sobre el altar de bronce? A pesar de que iba a ser constante el fuego que iba a estar dentro de ella, solamente se hizo un solo diseño, un solo modelo terrenal y que fue constantemente utilizado y nunca se dañó. Aquí representa a nuestro Señor Jesucristo como ese sacrificio perfecto, como esa ilustración de Dios, pero también hombre, que a pesar de que dejó su reino de gloria, vino a ser como nosotros, que siente, que tiene sentimientos, que podía sentir todo lo que nosotros sentimos. Y la madera de acacia muestra la importancia de lo incorruptible que es nuestro Señor. Que a pesar de las cosas que estaban pasando, de las cosas que estaban sucediendo, Él no se iba a dejar dañar ni influenciar de una manera u otra de lo que el enemigo pudiera utilizar para desviar el plan. Siempre mantuvo su mirada y su visión en el plan divino de nuestro Padre Celestial. Por eso la madera de acacia es una de las escogidas como una madera incorruptible, una madera que resistía muchas cosas y que era de gran valor en ese momento, en ese entonces era una madera muy importante. Y el bronce significa juicio, significa lo que es el sufrimiento, lo que viene tomando la vida del hombre y de lo que se puede estar afectado en su entorno. Es decir, que no solamente se estaba hablando de la parte del hombre, de nuestro Señor Jesucristo como hombre, sino que también se estaba hablando de lo que iba a sufrir y de lo que iba a padecer por causa de nosotros. Es decir, que todo el altar de bronce comienza a ser enfocado a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio perfecto delante de nuestro Señor. Por eso se puede resaltar y se puede tener como algo importante. No se puede entrar a la presencia de Dios, no se puede llegar a la presencia del Padre Celestial sin antes haber pasado por el altar de bronce. Por eso la palabra nos muestra y nos enseña claramente que todas las partes eran recubiertas de bronce y que todo lo material y todo el material que fue utilizado fueron dos materiales completamente diferentes, pero que fueron unidos para una elaboración perfecta. Encontramos que todo en los planes de Dios tiene un orden y por eso es importante resaltar y tener en cuenta de que para poder estar delante de la presencia del Señor debe haber un sacrificio. Para poder entrar delante de la presencia de Dios, primero se debe buscar la presencia y hacer ese sacrificio de parte de nosotros, morir al pecado, de decirle al Señor, hoy me arrepiento de mi pecado y me aíslo del pecado para mantenerme en santidad delante de ti. Y ese sacrificio de apartarme de lo que a Dios no le agrada es lo que comienza a traer un nuevo diseño en cada uno de nosotros. Por eso el pastor estaba predicando y los pastores también estaban enseñando sobre el levantar el altar. Cómo Moisés comenzó a levantar el tabernáculo.
en el pueblo de Israel. Y encontramos que Moisés salía para llegar al tabernáculo y la nube estaba sobre el tabernáculo porque se tenía una comunión. Y es lo que Dios quiere hacer y es a donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere que nosotros estemos. Dios no diseñó el tabernáculo solamente para que Moisés entrara y solamente Moisés tuviera el acceso a estar delante de la presencia de él. Dios diseñó el tabernáculo para que todos tuviéramos acceso a él y pudiéramos buscar su presencia. Pero teniendo en cuenta el texto bíblico y aún el presente, la rebeldía y la rebelión del hombre, lo que hay en el corazón del hombre muchas veces nos aleja de la presencia de Dios de tal manera que no nos permite llegar hasta la presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos a Él, no que nos alejemos. Por eso, Dios dice, yo tengo un orden específico en todas las cosas que hago. En todo lo que he diseñado tengo un orden. Y por eso, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder estar delante del Dios Padre Celestial, para que Él hable a nuestra vida, para tener un encuentro con Él, debemos siempre pasar por el altar del sacrificio. Y encontramos qué significado tiene el altar. El altar tiene como significado el lugar alto o levantar a alguien o a una nación. Por eso, cuando hablamos de altar, estamos hablando específicamente de que Dios quiere que seamos levantados para poder estar delante de la presencia de Él. Llegar a un lugar alto para encontrarnos con Él, para encontrarnos, para estar a solas con Él. Recordemos que la gran mayoría de los encuentros de Dios con el hombre siempre fueron en lugares altos, en donde se elaboraban los sacrificios, pero también en donde Dios se revela a hombres específicos. Encontramos a Moisés, encontramos a lo que es Abraham, encontramos a Elías, encontramos a Eliseo. A cada uno de esos hombres se les reveló y les habló siempre en lugares altos. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dando a entender que alguien superior siempre va a estar sobre nosotros para vernos, para analizar lo que nosotros estamos haciendo, pero también para guiarnos, no para condenarnos, sino para guiarnos, para amarnos y para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso cuando Moisés estaba delante de la zarza, se entiende que Él llegó a un lugar alto para encontrarse con el Señor. Por eso el Señor dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Por lo tanto, Él quita su calzado y comienza a entender de que el propósito de Dios y el propósito divino es acercarnos a Él, no a lo que está en el entorno, ni prestar atención a lo que está en el entorno, sino enfocarnos solamente a Él. También encontramos que el altar viene siendo tipo del Calvario de Cristo. Viene siendo el tipo del sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario. Por eso el libro del profeta Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Encontramos que dentro del sacrificio, el mismo Señor Jesucristo a través del profeta Isaías comienza a mostrar que las cosas iban a cambiar, que el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a realizar tenía una gran importancia
y no solamente la importancia, sino de lo que iba a suceder con él y de las cosas que iban a venir. Por eso el sacrificio en el altar de bronce muestra y representa tanto a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en el sacrificio, sino lo que significa el sacrificio. La limpieza y perdón de pecados para justificarnos delante del Padre, para tomar nuestro lugar y pagar el precio de nuestra salvación. Pero también encontramos consigo que el sacrificio trae un levantamiento sobre nuestras vidas para una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Es decir, que el sacrificio no solamente se estaba realizando en el altar de bronce, no solamente se estaba realizando en la cruz del Calvario como un pago por nuestro pecado, sino que también se estaba realizando como un levantar a la humanidad para acercarla con su creador principal, para acercarla con el Dios Todopoderoso. Esto da a entender de que a pesar de que las circunstancias no hayan sido las mejores y no se vea de la mejor manera en lo que abarca la parte de lo que fue el sufrimiento y todas estas cosas que padeció Jesús, teniendo en cuenta de que su sufrimiento fue más fuerte que cualquier condenación, porque con Jesús se pasaron en cada una de las cosas en lo que era la parte del Imperio Romano. Así que tenemos en cuenta de que el juicio cayó con mucha más fuerza, mucho más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso el mismo Isaías, el mismo profeta Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es decir, que a pesar de que fue condenado a muerte y a pesar de que la circunstancia que estaba rodeando a Jesús no era la mejor, porque el juicio fue injusto, el mismo Señor dice, el mismo Señor a través del profeta Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él se quedó callado a pesar de que era injusto lo que estaban haciendo en contra de él, a pesar de que él no tenía pecado, a pesar de que las cosas de las cuales se le condenaban no eran verdad. Él siguió con su boca cerrada, creyendo de que el sacrificio tendría un valor especial y pagaría el precio por la salvación de nosotros. Así que el Señor es tan maravilloso que nos dice: ese sacrificio fue especial para nuestro Señor. En el altar del sacrificio encontramos algo importante, y es que tiene acceso, era accesible a todo el pueblo y es accesible aún para este presente a toda la humanidad. Lo que es el altar del sacrificio, lo que es venir delante del Señor, postrado delante de él y reconocer que somos pecadores, porque era lo que se hacía en el altar del sacrificio. No solamente se llevaba el sacrificio, sino que también era reconocer como persona de que había cometido errores, que había cometido pecado, de que no soy perfecto y que necesito una dirección divina. Es decir, que mi sacrificio a mí, Señor, es reconocer que no puedo yo solo y que dependo de él, y que como no soy perfecto, necesito una ayuda divina. Por eso la palabra del Señor nos muestra a través del tabernáculo que el único acceso el cual el pueblo tenía para entrar al pasar la puerta solamente era la parte del atrio. Y en el atrio encontramos el altar de bronce, que es el que estamos hablando en estos momentos. A él tenía acceso el pueblo para llevar el sacrificio, es decir, voy a sacrificar esto para perdón de mi pecado, para limpieza de mi familia y todas estas cosas. Por lo tanto, al momento del sacrificio, los sacerdotes se encargaban del sacrificio, de realizar el sacrificio, y de esta manera
se estaba dando a entender de que no solamente el sacerdote iba a ser la persona que lo iba a llevar a esa comunión, sino que también el pueblo iba a ir detrás del sacerdote para poder presentarse delante del Señor. Es algo tan maravilloso que el Señor nos está enseñando, nos está mostrando aún en este tiempo, en estos días. Y nos está diciendo, mi presencia, mi casa, se le abren las puertas y se da acceso a todo el mundo para acercarse a mí. Por eso la palabra dice claramente, venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, todos aquellos que están, que no se sienten bien, todos aquellos que están afligidos, todos aquellos que están sufriendo. Dios está diciendo a todos, vengan a mí. Y también está diciendo, todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Pero está hablando de toda la humanidad, está hablando del mundo en general. No solamente de un pueblo, no solamente de una nación, está hablando del mundo en general. Y como ser humano, el mundo necesita de Cristo. El ser humano necesita esa salvación, necesita tener ese encuentro con Él. Por eso la palabra del Señor muestra que a través del altar, a través del sacrificio, de sacrificarnos a dejar, abandonar, no volver a tocar lo que me aleja de Él, eso es lo que va a cambiar las cosas. Y Dios nos está diciendo, yo quiero cambiar todo lo que está en estos momentos afectando tu vida, todo lo que está en estos momentos trayendo problemas, angustia a tu vida. Pero ¿cómo es necesario que esto cambie? Es necesario, uno, reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer que Él murió en la cruz, reconocer que hemos pecado y que necesitamos de su ayuda. Y es ahí donde Dios va a actuar y va a comenzar a cambiar y va a comenzar a moldear nuestra vida. Pero es necesario que nosotros reconozcamos que no somos perfectos y que dependemos completamente de Él. Por eso el altar del sacrificio al pueblo era accesible, y aún en este tiempo la casa de Dios sigue siendo accesible para todo aquel que quiera llegar a postrarse delante de Él. Encontramos que dentro de lo que es el altar del sacrificio, el altar de bronce, solamente se estaban realizando sacrificios de animales. Es algo importante y es algo que se debe tener en cuenta. Quizás hemos leído en algunos libros en donde se sacrifican a personas, se sacrifican niños, pero dentro del altar, dentro del tabernáculo, solamente se sacrifican animales. Dios no recibe sacrificio de hombre. Dios recibe sacrificio de nuestro corazón. El abandonar, el alejarme de mi pecado y cambiar esa vida de pecado por una vida de santidad. Por eso la palabra del Señor dice que Él comienza a recibir los sacrificios de cordero, de palomas, y estos sacrificios eran llevados al altar. Encontramos también que dentro de los sacrificios se está hablando de un Dios santo y de un Dios justo. Encontramos que dentro de los sacrificios no solamente es entregar o sacrificar un animal como tal. En realidad se está hablando de una entrega voluntaria, reconociendo las faltas que hemos cometido, los errores que se han realizado y todo lo que a Dios no le agrada que hemos realizado. Reconocer primero nosotros como seres humanos, reconocer en ese entonces el pueblo de Israel reconocía su error delante de Dios y se acercaba a traer sacrificio para perdón y limpieza. El sacrificio en el Calvario también representa
la demanda de un Dios justo, el cual fue en el único momento en el cual se sintió satisfecho por todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Fue el único sacrificio que se hizo de entrega completa por el hombre. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22 dice claramente de la siguiente manera. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto da a entender de que a pesar de que de la circunstancia, a pesar de que haya el sacrificio, es necesario uno reconocer para que el sacrificio tenga un valor delante de la presencia del Señor. Pero también da a entender de que el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario vino a traer vino a redimirnos a cada uno de nosotros, vino a transformarnos, vino a cambiar nuestra vida, vino a hacer de nosotros la limpieza de su pecado. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos muestra claramente que primero, para poder entrar delante de la presencia del Señor, para poder entrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, debemos pasar por el altar del sacrificio, debemos ser limpiados, debemos ser purificados. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. El Señor no ama el pecado, pero sí ama el pecado. Él aborrece el pecado, porque la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. No hay relación entre la luz y las tinieblas. Hay una gran separación porque las tinieblas no tienen cabida con la luz. Es decir, que si Dios no tiene ninguna relación con las tinieblas, ¿por qué Jesucristo se hizo pecado? Se hizo pecado para que usted y yo hoy pudiéramos ser salvos, para que usted y yo hoy pudiéramos ser justificados por Él, redimidos por su sangre. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos muestra: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue lo que nos redimió, fue lo que nos transformó y cambió la historia de nuestra vida. Para entrar delante de la presencia del Señor, siempre se debe pasar por el altar del sacrificio. Se debe pasar por la cruz del sacrificio. Por eso es importante reconocer que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para perdón y para limpieza de toda la humanidad, a pesar de toda circunstancia, a pesar de que eso se realizó hace más de 2000 años, a pesar del tiempo que ha transcurrido. El Señor Jesucristo dice su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo el Evangelio de Hebreos, libro de Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice que se presentó una vez y para siempre. Versículo 26. Y dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Es decir, que el Señor Jesucristo se entregó por completo a pesar de las circunstancias, a pesar de que sabía que iba a padecer, a pesar de que sabía que iba a sufrir,
que iba a sentir dolor, que iba a sentir angustia en su cuerpo, que el dolor iba a ser fuerte e intenso. El Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, dando a entender de que no importa cuál sea el precio para que nosotros, no le importó el precio, la carga del pecado para que usted y yo fuéramos limpios y santos delante de Él. Es decir, que no, el hecho de que el Señor Jesucristo ya realizó este sacrificio no indica de que ahora vamos a estar pecando y pecando. No, ahora depende de nosotros. Hemos pecado delante de Dios, debemos reconocer que hemos pecado, que ese sacrificio, el Señor Jesucristo tiene un valor dentro de nuestra vida y que por lo tanto yo debo reconocer que el Señor Jesucristo es el único que me puede cambiar, es el único que me puede transformar. Por esa razón, el Señor dice claramente en su palabra, él se hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Él hizo el sacrificio. Hemos pecado como seres humanos, sí, pero hay un momento en el ser humano en donde va a reconocer. Ese reconocer le va a comenzar a volver a dar el valor necesario, el valor específico por, que tuvo un día en la cruz, y aún cada vez que cada persona en todo el mundo reconoce a Jesús como Señor y Salvador y reconoce que ha pecado, automáticamente la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es derramada sobre nuestra vida para limpieza de nuestro pecado y para ser justificados por Él. Por eso, la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que una de las palabras claves que el Señor Jesucristo dice en la cruz del Calvario es: consumado es. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice claramente de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Dando a entender ahí y demostrando públicamente de que su voluntad de sacrificio, de entrega, era voluntaria. Que no era un sacrificio obligado, ni había sido un sacrificio que había sido impuesto por el pueblo que estaba en rebelión contra él. Estaba diciendo ahí en la cruz: a pesar de que tengo poder y tengo autoridad para bajarme de esta cruz, no lo voy a hacer, porque yo he venido a cambiar a la humanidad. Yo he venido a que el hombre cambie, a que el hombre entienda de que yo soy el único camino para que ellos tengan acceso delante del Padre. Por eso, en el momento en el cual se hace el sacrificio, en el momento en que Jesús entrega su espíritu delante del Señor, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, dando a entender una de las grandes y más una de las grandes verdades, y que nadie podrá contradecir esta gran verdad. Al quitar el velo, al rasgar el velo del templo de arriba a abajo, está diciendo: el único que da acceso a la presencia del Padre para ser perdonado y para cambiar al hombre se llama Jesús. Al rasgarse el velo, le estaba diciendo: el hombre que fue crucificado no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, que era el único que tiene autoridad y el único que sigue teniendo autoridad para cambiar, para sanar, para liberar y para libertar a todo aquel que está cautivo. Por eso la palabra del Señor nos muestra que ese sacrificio en el altar debe ser
único. El altar es un lugar único y no debe haber una suplantación de él. No debe haber un segundo altar, por decirlo así, en el cual solamente una persona solamente tenga acceso. El altar se hizo para que todo el pueblo tuviera el acceso. Y eso lo encontramos claramente en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 3. Encontramos que solamente hay un solo altar para sacrificio. Es decir, solamente hubo una cruz en donde se realizó un sacrificio tan poderoso, tan transformador y tan glorioso como fue el de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado por la sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Encontramos cómo el Señor comienza a decir y cómo comienza a mostrar del capítulo 17, versículo 3 al versículo 6, cómo el mismo Señor comienza a decir y a mostrar: el altar es uno para el sacrificio. El altar solamente será uno. Que aquel que salga afuera o aquel que lo haga en su casa y haga el sacrificio ahí y no lo lleve delante de la presencia del Señor, este será cortado, este será muerto, este será arrancado de la tierra. Pero no solamente esta ley era para el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba alrededor del tabernáculo. Y si él había pecado en el campamento, el tabernáculo debía trasladarse a otro lugar. Y hasta que esa persona no reconociera el sacrificio y no reconociera su error, el tabernáculo no iba a volver a estar en su lugar. Por eso, no solamente esto era para el pueblo. Recordemos que dentro del pueblo también habían personas extranjeras. Eso lo encontramos en versículo 8 y versículo del mismo capítulo 17. Y leemos la palabra del Señor. Así. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Es decir, que la ley no solamente era para el pueblo de Israel, sino que iba a ser para el pueblo en general, para tanto judíos y no judíos, todos los extranjeros que vivieran en el pueblo, que estaban siendo parte del pueblo de Israel, por lo tanto debían asumir las leyes y hacer que las leyes se cumplieran también sobre. Por eso el Señor nos está diciendo en esta hermosa noche, Dios no nos está pidiendo sacrificio de hombre, no nos está pidiendo sacrificio humano. Eso no, ahora no vamos a salir buscando a alguien a quien matar para traerlo el sacrificio, no. Dios no está buscando hombre para ser sacrificado. Dios quiere el sacrificio de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que necesita Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? Que nosotros le busquemos de verdad. Que nosotros reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que no somos perfectos, que reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado delante de Él, que hemos hecho lo malo delante de Él y que Él es el único camino
que nos puede llevar al Padre. Por eso en esta noche, ahí donde estás en casa, Dios te recuerda el único camino para entrar, para llegar al Padre Celestial, se llama Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, que Él es el que trazó el camino de sacrificio para limpieza y perdón de nuestro pecado, para poder llevarnos justificados delante del Padre Celestial. Así que mi hermano, mi amigo, recuerda, Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso contigo. Y a pesar de las circunstancias que estés pasando, Dios te ama, aborrece el pecado, pero Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Así que esto es por el momento, esto es todo por este miércoles. Así que no te lo pierdas. El próximo miércoles, a través de Facebook, a través de YouTube, estaremos con la voluntad del Señor continuando este hermoso pasaje, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se conquistó en la cruz y lo que se conquista en el altar de Dios. Así que, mi hermano, mi amigo, ha sido un gozo poder estar con ustedes compartiendo esta hermosa enseñanza. Bendiciones para todos y recuerde, el día viernes a las 7 de la noche en Casa de Milagros estaremos clamando el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Día sábado a las 8 de la mañana, de 8 a 9, primera escuela dominical, la vamos a realizar el día sábado, recordando que el día domingo es toque de queda. Tenemos 2 escuelas el día sábado a las de 8 a 9 y de 10 a 11. No te lo puedes perder, acompáñanos y recuerda, Cristo te ama y su camino está trazado para bendecirte. Bendiciones.